Yo decía, ¿por qué estoy comiendo tan ansiosa, verdad? Es que después del lunch me iba a tocar a mí, hablar. Entonces, a mí me toca hablar un poco de la historia, de dónde venimos y cómo hemos avanzado un poco. No un poco, mucho. Y esto es quizás más para las personas que están recién llegando al bosque. No sé si alguno de ustedes recuerda este logo. ¿Lo recuerdan? Sí, ¿verdad? Era Seattle Domestic Worker Alliance. Con esto fue con lo que empezamos a la lucha para poder hacer algún cambio para las trabajadoras del hogar. Y con este logo estaba formado estas 4 organizaciones que fueron las que trabajaron bastante duro, ¿verdad? Para poder lograr lo que tenemos ahora. Casa Latina, Working Washington, National Domestic Worker Alliance y SAU 775. Esto era el cuarteto poderoso, ¿verdad? Y esto estamos hablando que fue en el 2017 se creó esa alianza de esos 4 organizaciones. Trabajamos duro y el lanzamiento, o ¿cómo se dice? Launch de la carta se hizo de la propuesta fue en diciembre del 2017. Y aquí voy a presentar una foto que yo recuerdo que estábamos en las instalaciones de SAU 775, donde nos reunimos mucho, incluso ahí estuvo la concejal Teresa Mosqueda y varios concejales estuvieron ahí en esa reunión. Fue muy muy poderoso. Ese fue en el 2017. Y yo siempre hablo de las sesiones de escuchas. Las sesiones de escucha fueron lideradas por la concejal Teresa Mosqueda. Las hacía tanto en el área del norte, Seattle Sur y Seattle Central, para identificar a los trabajadores del hogar. Y solamente quiero recalcar, cuando hablamos trabajadores del hogar, ¿quiénes son los que están incluidos ahí? Porque siempre hablamos nada más de las nannies, de las caregivers y de las que limpiamos casas, pero también están incluidos los jardineros, también están incluidos los cocineros, también están incluidos las amas de llaves. ¿Se me escapa algún otro? Hay uno más, porque son 7. Jardineros, cocineros, ama de llaves, caregivers, nannies, limpiadoras de casa. Me falta uno, creo. Home health aides. ¿De sano? ¿Eres de sano? Son caregivers grandes. Bueno, ahí nos quedamos. Son 6. Entonces, todos esos son los que abarcan, pero siempre estamos más representados los 3 que mencioné, ¿no? Limpiadores, cuidadores y niñeras. Pero la introducción en sí de la Carta de Derechos fue fue en junio del 2018. Sí, voy a estar presentando un poquito de fotos. A mí me gusta mucho presentar las fotos porque eso me emociona, me hace estar más viva. Estas eran las sesiones donde la concejal iba y me encantaba porque se sentaba con los trabajadores, estaba a la par de ellos y eso hacía que los trabajadores se abrieran, ¿verdad? Yo recuerdo a veces a los niños cuando te pones a su mismo nivel de ellos, los niños creas más confianzas y son más abiertos. Eso era lo que hacía ella para lograr conectarse con los trabajadores del hogar. Aquí estamos cuando se introdujo la ley, que estamos hablando de junio del 2018. ¿Cómo visitábamos el City Hall? Íbamos muchos trabajadores y presentábamos nuestra historia.
me llena de emoción. Pero el voto del comité fue cuando ya pasaron la ley, fue en julio del 2018. Estábamos hablando ahorita de fechas, julio 19 del 2018. Y seguíamos nosotros narrando las historias, que siempre hablamos de eso, ¿verdad? Cuál poderosas son todas nuestras historias. Y ahorita estoy hablando solamente como de la cronología, las fechas que fueron importantes para nosotros. Pero ¿quién recuerda cuándo firmaron la ley? Quizás muchos ya fuimos parte de... ¿Cuándo firmó la ley la concejal? Adelante. July 2018. Ya, fue en julio del 2018 cuando la concejal fue a Casa Latina y ahí firmó la ley. Yo recuerdo que teníamos muchos retos cuando estábamos a punto de firmar la ley con cierto grupo de niñeras, un sector de niñeras que estaban un poquito inconforme porque no se les había considerado. Y yo recuerdo que ese día estábamos a la expectativa porque iba a llegar un grupo de niñeras a armar todo un rollo ahí e iban a impedir que la concejal firmara la carta, pero no fue así. Entonces ese día firmó la concejal la Carta de Derechos, pero ese día fue el que la firmó. Pero ¿cuándo entró en vigor? ¿Cuándo entró en vigor? July of 2019. Yes, July 2019. ¡Bravo! Eso fue, obviamente, estábamos al pendiente, aunque fue un año que esperamos para que pudiera entrar en esto. Y de ahí se vinieron también una serie de sesiones que eran el voto del comité, luego después el voto del concilio, pero de ahí entraron el rulemaking. ¿Recuerdan? Que hubo el rulemaking donde nos reuníamos en el centro de la raza. Hubo varias reuniones para ver cómo se iban a hacer, cómo se iban a aplicar. Yo recuerdo que hablábamos mucho cómo se iban a pagar los descansos, que las niñeras que no tienen espacio, que no pueden dejar el niño y tomarse el break y hasta que regresen van a regresar por el niño. Entonces estaban definiendo cómo se iba a pagar. Entonces hubo varias series de sesiones del rulemaking hasta que quedaron bien definidos el rulemaking. En el 2019 se empezó a formar el Standard Board, ¿verdad que sí? En el 2019 varios fuimos apuntados para los primeros 2 años, porque el Standard Board, algunos tienen 2 años y algunos tienen 3 años para estar en el Standard Board. Yo recuerdo que Dana, Liz, Emily, Teresa, de los que están presentes aquí, y yo somos de los viejitos, de los que iniciamos. Entonces se inició nombrando 4 trabajadores, 4 personas representando a los trabajadores y 4 personas representando a los empleadores. Iniciamos 8. Y se vio la necesidad de que necesitábamos más trabajadores, y todavía lo vemos actualmente dentro de la mesa de estándares laborales. Y se iba a apuntar a una 9ª persona que se decía que iba a ser neutral, no iba a ser ni trabajador ni empleador. Pero de acuerdo a la necesidad que se tenía en el estándar por falta de trabajadores, se le dio la oportunidad a un jardinero. Entonces ya éramos 9 personas. Fue un poco difícil tener que
poder incluirlo a él, porque lo hablábamos, creo que lo hablábamos, nosotros lo hemos hablado, de que cuando hablamos que el sector laboral de trabajadores del hogar, ¿qué pensamos primero? Que somos mujeres, ¿verdad? O las que limpian, las que cuidan, las. Entonces, cuando se incluyó a este compañero, él mismo decía que era difícil conectarse con jardineros que ellos mismos se consideraran trabajadores del hogar. Por eso, incluso hasta él mismo tuvo retos y dejó de asistir. Entonces, esos son los retos que hemos tenido. Fueron 9 personas y después se fueron integrando otros 4 más, que en total, ¿cuántos somos en el Standard Board? ¿Alguien sabe cuántos somos en total? 13. Sí, Teresa, 13. Somos 13 en el Standard Board. Entonces, hablando del 2019, cuando se empezó a formar el Standard Board, en junio del 2019, ya cuando estábamos los 9 iniciales del Standard Board, se hizo un retiro. Junio del 2019, nuestro primer retiro como Standard Board, que se hizo en el centro La Raza. La mayoría estábamos ahí. Bueno, los que son nuevos no. Recuerdo ese retiro fue un retiro de toda la mayor parte, como de 8 horas. Pero hubo dinámicas muy interesantes, ¿no? Porque aquí también hablamos del poder, de la supremacía blanca, de los diferentes tipos de poderes. Entonces, en ese tiempo solamente estaba Andra y yo de personas de color. Fue un momento que nos dieron para compartir en grupos, que fueron momentos tan intensos. Lloramos, reímos, pero lo más interesante que de ahí salió todo un plan de trabajo. Yo recuerdo haber visto el pizarrón con tantas ideas de ahí. Estamos hablando del 2019, ahí se creó todo y se habló de un plan de trabajo donde se hablaba de 4 diferentes puntos. Hablábamos de herramientas, hablábamos de alcance, 4 diferentes grupos: herramienta, alcance, póliza y falta otro. ¿Cuál era el otro? ¿Eran 3? Yo recuerdo que eran 4. Vamos a dejarlo en 3. Y de ahí empezamos a trabajar. Estuvimos trabajando bien duro como Standard Board, pero luego se vino lo de Black Lives Matter bastante duro, de Find the Police, y estuvimos también trabajando duramente para ver cómo podíamos apoyar, cómo podíamos dar nuestro apoyo, y como board hicimos una carta para mandar al alcalde para demostrar nuestro apoyo en esto, y seguíamos trabajando en el plan de trabajo. Luego se viene la pandemia y para nuestro plan de trabajo, que deberíamos de haber presentado en el 2020, deberíamos haber presentado nuestro plan de trabajo en el 2020, pero la pandemia hace que nuestro plan de trabajo dé un giro y nos sigamos enfocando en las recomendaciones que deberíamos de presentar, pero nos enfocamos mucho en los beneficios portátiles. Y seguíamos trabajando en el plan en las recomendaciones para presentarlas, con muchos retos, y seguíamos trabajando en esos tres diferentes grupos. Dana decide dejar la copresidencia y entra Bailey. Estoy bien, ¿verdad? Y seguimos trabajando en presentar las recomendaciones. Y teníamos pensado presentar las recomendaciones en el mes de abril. Tengo mis notas aquí, pero se me van.
En abril terminamos las recomendaciones. Fueron muchas reuniones, muchos retos para seguir trabajando las recomendaciones. En abril las terminamos y las presentamos en mayo, que tuvimos un retraso más como de 2 semanas por cuestiones de la interpretación, ¿verdad? Que si no había quien interpretara, porque yo iba a ser la que iba a hablar y por más que yo hablara no me iban a entender porque no había interpretación. Entonces se presentaron en mayo las recomendaciones. Y no voy a entrar en el detalle de las recomendaciones. Lo único que recuerdo es que teníamos muchos puntos como recomendaciones y se nos sugirió bueno, para nosotros, yo recuerdo que nosotros no pensábamos que eran muchas recomendaciones porque es la necesidad que tenemos, pero nos sugirieron que las resumiéramos en 4 recomendaciones solamente. Entonces, era mucha frustración, recuerdo, ¿verdad? Porque es que es lo que necesitamos. Pues a final de cuentas solamente llegamos en 4 recomendaciones, que fue lo que presentamos. Una de ellas era muy enfocada en el alcance, la número, que son las que recuerdo mucho, el alcance y los beneficios portátiles. Son las que traigo más a la mente porque son en las que hemos estado enfocándonos mucho. Eso fue en mayo, esperando, tenía como fecha el consejo responder en septiembre. Tenía 180 días para responder y recibimos la respuesta en junio, julio. ¿Cuándo recibimos la respuesta? ¿En julio? No, en agosto, el mes pasado. Sí, ok. Recibimos la respuesta de agosto, pero es tan fácil decir todo esto así rápido, pero entre una y otra cosa hemos tenido mucho trabajo. Recuerdo que también estuvimos trabajando en el presupuesto cuando estábamos pidiendo más dinero, aunque falta recalcar eso. En el proceso del presupuesto estábamos pidiendo 150, $150,000 y quién sabe cuánto nos dieron. 50, ¿verdad? Oh, que todavía no lo gastamos, ¿verdad? Luchamos tanto para eso que solamente obtuvimos $50,000. Y vuelvo a lo mismo, entre una cosa y otra hemos hecho muchas cosas. Aquí Jasmine nos está ayudando a recrear un iceberg, ¿verdad? De la historia. Adelante. Entonces, en agosto recibimos la respuesta de las recomendaciones, que del resultado a eso es el trabajo que nos va a explicar ahorita Jennifer, que estuvieron haciendo mucho trabajo en lo que era el comité de alcance. Actualmente estamos trabajando solamente en 2 subcomités. El Standard Board está derivado en 2 subcomités, que es el subcomité de alcance y el subcomité de póliza, que anteriormente se llamaba subcomité de beneficios portátiles. Y solamente quiero hacer una mención que cuando empezamos a trabajar para las recomendaciones, después de la pandemia, que se vio la necesidad de los beneficios portátiles, se creó una coalición que está muy enfocada en estar trabajando directamente con membresías para ver la necesidad de cómo se puede crear una póliza para que los trabajadores del hogar puedan tener beneficios portátiles. Esta coalición está formada por varias organizaciones que trabajan con comunidades. Entre ellos está Casa Latina, Working Washington, asesorada mucho legalmente por Legal Voice y
la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, también está Hand in Hand, que está apoyando con los empleadores. Si se me va alguna, ayúdenme, porque a veces se me borran. Creo que son más las que están trabajando, ¿verdad? Y ellos están muy enfocados, ahorita están trabajando en una resolución para presentarla a los concejales. Y ¿qué me pasa? I was gonna maybe talk a little bit about. Sorry. Switch. Are you good? Sorry. Habíamos hablado acerca de... I was gonna say that we don't have time to get into the substance of everything, but you know, the DWO started out with 20 different things this board could look at. If you look at the bylaws have all the things that the council said you should look at. Then in the retreat, after the retreat, we started narrowing down into a work plan, into those 3 subcommittees, tools, outreach, and policy. A lot of work to say, okay, out of these 20 things, what do we work on? And the work plan actually had like 30 things to work on. And then it was, with the pandemic and the budget and everything, it was like, how do we narrow this down? So then it was narrowed down to like a 9 recommendations, which were grouped into 4 buckets. And then the council still said that's too many. Even though they asked you to do all those things, they said, well, those 4 recommendations, that's a lot. You gotta narrow it down and give us more to do, or give us more specifics. So what we have now is the culmination of all the things that Sylvia said. We've narrowed it down to about 4, maybe 5, like 5 different work groups. And so part of this exercise is to get a sense of the history, but also for us to get that grounding, and that we're not redoing the work plan right now. You know, if you have more ideas, great. Let's put them on the work plan for 2023. What's happening right now, and for the new folks, and even for other folks here, is we are really focusing on this tip of the iceberg in terms of implementing the things that this board has decided to prioritize.